La transmisión. La transmisión de nuestro motocultor Mecatec empieza con las bandas y termina en las llantas. Lo primero que debemos de revisar de la transmisión es la tensión de las bandas. La tensión de las bandas se mide ejerciendo presión a cada banda con el dedo pulgar a la mitad de las poleas. La tensión de las bandas correcta es cuando al ejercer presión queda entre 1 y 2 centímetros de distancia con respecto a la banda que queda tensa. Si las bandas quedan más tensas se van a empezar a desgastar muy rápido y se van a romper. Y si quedan poco tensas se van a empezar a patinar y no va a transmitir la potencia requerida a la transmisión. Para tensar las bandas usamos el tornillo tensor, pero antes debemos aflojar los 4 tornillos de la base del motor, que estos tornillos son los 4 que sujetan la base del motor con el chasis. Después apretamos el tornillo tensor hasta lograr la tensión adecuada en las bandas y posteriormente volvemos a apretar los 4 tornillos del motor con el chasis. Las bandas transmiten la potencia del volante de inercia a la transmisión. El volante de inercia es el que ayuda a mantener una potencia constante y evita que el motor resienta la carga directamente, ya que el volante de inercia es el que lleva el impulso y la polea del volante de inercia es el que ayuda a transmitir toda la potencia del motor. Para activar o desactivar la transmisión de potencia tenemos un interruptor que es el embrague. Lo que constantemente debemos de cuidar y mantener limpio del embrague es el collarín que se encuentra en la parte posterior del embrague. El collarín es un valero que activa la palanca que embraga y desembraga. Es muy importante tener lubricado el collarín, por lo cual se recomienda usar grasa grafitada para que pueda lubricar la parte interna y mantener el polvo en la parte externa. Hay que revisar y lavar el collarín por lo menos una vez a la semana y si es mucho polvo prácticamente hay que hacerlo todos los días. Para limpiarlo, primero vamos a quitar la protección de las bandas utilizando una llave de 13 milímetros o bien utilizando el dado con la manivela. Vamos a usar una estopa con diésel y finalmente vamos a poner otra vez grasa grafitada. La transmisión conduce la potencia del sistema de transmisión con cadenas que se tensan en este tornillo y llegan hasta la caja de engranes. Hay que recordar que la cadena transmite la potencia de forma más directa que las bandas y no se patinan, por lo cual la tensión debe de ser únicamente para que la cadena no se salga del engrane. Ahora bien, la caja de engranes está lubricada con aceite y el aceite que necesita la caja de engranes es 80W90 para engranes y nuestro motocultor Mecatec necesita 6 litros de aceite en la caja de engranes. Para medir el nivel del aceite de la caja de los engranes es necesario tener el motor lo más horizontal posible, por lo cual es recomendable que podamos calzarlo desde la pata. Después hay que contar el tercer tornillo de arriba hacia abajo de cualquiera de los dos lados y aflojarlo con la llave de 13 milímetros. Si al aflojarlo escurre aceite, significa que el nivel de aceite está bien. Si no, significa que le hace falta un poco más. Si es necesario agregar aceite, vamos a retirar este tornillo con una llave de 24 milímetros o con un dado de 24 milímetros y con ayuda de un embudo vamos a colocar el aceite. Después de haber colocado el aceite, es necesario cerrar el tornillo, pero sin aplicar fuerza, a donde tope. Si es necesario drenar el aceite de la caja de engranes, vamos a poner cuidadosamente el motocultor en el piso sin la pata frontal, para que sea más fácil quitar el tornillo de drenado del aceite de la caja de engranes, que se encuentra en la parte inferior de la transmisión. Hay que quitar los 3 tornillos para drenar todo el aceite, teniendo mucho cuidado de que los sellos de cobre de cada tornillo no se vayan a ir a la hora de drenar el aceite. Ahora vamos a platicar de las llantas. Las llantas de nuestro motocultor Mecatec son de uso agrícola y llevan una presión de 30 a 35 libras. Para aumentar el arrastre de las llantas podemos agregarle alrededor del 70 al 80% de agua. Para esto podemos acudir con nuestro mecánico de confianza, pero es muy importante mantener del 20 al 30% de aire en las llantas. Si queremos mover las llantas para modificar el ancho de trocha, tenemos que aflojar las abrazaderas que se encuentran en la parte posterior de las llantas. Para esto tenemos que aflojar los tornillos de la abrazadera, 2 principales y 1 prisionero. En la parte posterior de nuestro motocultor se encuentra la tapa de transmisión. La tapa de transmisión tiene 2 funciones. Colocar los implementos de tiro. Para poner los implementos de tiro, la tapa de transmisión tiene una entrada para colocar los pernos con los que cuentan los diferentes tipos de implementos, como el vagón, los arados
el asiento independiente, la colchadora e incluso si se nos ocurre alguna otra utilidad podemos realizar pruebas. Ojo, si queremos realizar pruebas debemos de tener mucho cuidado porque no queremos afectar la garantía de nuestro motocultor. Colocar los implementos directamente a la toma de fuerza de nuestro motocultor. Para hacerlo tenemos que quitar la tapa completamente de la siguiente manera. Para retirar la tapa hay que quitar las 4 tuercas que la sostienen con sus respectivas rondanas. Para esto utilizando un dado de 18 milímetros y una extensión con maneral. Una vez que quitamos las tuercas y las rondanas vamos a golpear un poco la tapa para generar presión y también con la finalidad de separar la junta de las paredes, ya que la junta se pega debido al aceite que queda en las paredes. Posteriormente, con alguna herramienta poco a poco y cuidando que no vayamos a romper la junta, hay que ir retirando la tapa hasta quitarla totalmente. Así tenemos acceso a los engranes que transmitirán la potencia directamente al implemento que lo requiera para su funcionamiento, como la rastra y la deshiervadora. ¡Listo! Ahora ya conocemos cómo se compone la transmisión de nuestro motocultor. Observe este DVD para repasar cuántas veces necesite las secciones que se requiera.